Buenas, hoy vamos a comenzar nuestro tema de paralelismo y en esta primera parte estudiaremos tres aspectos. En primer lugar, la definición de rectas paralelas, después las condiciones suficientes para el paralelismo y finalmente cerraremos con el postulado de las paralelas. Nuestra definición de rectas paralelas, casi siempre nos limitamos a decir que las rectas son paralelas y no se intersectan, pero es importantísimo decir que esas rectas son coplanares, de manera que si vamos a definir lo que son rectas paralelas, entonces podemos decir que dos o más rectas son paralelas si son coplanares y si no se intersectan. Ahora bien, ¿cómo podemos demostrar que un par de rectas son paralelas? Es decir, ¿cuáles son las condiciones suficientes que necesitamos para demostrar paralelismo? Vamos a demostrarlo a través de dos teoremas y en este momento tenemos uno. Si dos rectas están en el mismo plano, en particular tenemos dos rectas L1 y L2 en el plano alfa y ellas son perpendiculares a una misma recta, es decir, L1 es perpendicular a L3 y L2 es perpendicular a L3, entonces dichas rectas L1 y L2 son paralelas. En el gráfico vemos la ubicación de las rectas en el plano. Vamos a demostrar este teorema por reducción al absurdo, es decir, negamos la tesis. Es decir, consideramos que las rectas L1 y L2 no son paralelas. Si no son paralelas, ellas son secantes, es decir, ellas se intersectan en un punto que vamos a llamar P. Además, por hipótesis, tenemos la perpendicularidad. Entonces, si L1 es perpendicular a L3, quiere decir que el ángulo PAB mide 90 grados y en particular la intersección de L1 y L3 es un punto A. Igualmente, si L2 y L3 son perpendiculares, entonces la medida del ángulo PBA es de 90 grados y la intersección de las rectas L2 y L3 es un punto B. Quiere decir entonces que los puntos ABP son no colineales, es decir, ellos determinan un triángulo que estamos identificando como PAB. Y si observamos el ángulo exterior con vértice en A de este triángulo, ese ángulo es recto porque sería un ángulo suplementario del ángulo interno en A. Por lo tanto, ese ángulo exterior es igual al ángulo interno PBA. Pregunto, ¿es eso posible? Observamos el dibujo y allí encontramos una contradicción, porque un ángulo exterior de un triángulo no puede ser congruente a un ángulo interior, por el teorema del ángulo exterior, que me dice que todo ángulo exterior es mayor que cualquiera de los ángulos internos no contiguos. Por lo tanto, aquí estamos hallando una contradicción y esa contradicción proviene de suponer que las rectas L1 y L2 se intersectan, es decir, no son paralelas. Pasamos a otra condición suficiente de paralelismo, es decir, vamos a demostrar otro teorema que dice lo siguiente: dado una recta, en particular L1 y un punto fuera de ella, un punto P no perteneciente a L1, entonces vamos a demostrar que existe siempre al menos una recta, que en este caso llamaremos L2, que pasa por el punto P, contiene el punto P y que es paralela a la recta dada, es decir, L2 resulta ser paralela a L1. Tenemos en el gráfico entonces el punto P fuera de la recta L1 y por allí va a pasar al menos una recta L2. Es importante que este teorema no se confunda
después más adelante con el postulado de las paralelas. La demostración es muy sencilla. Observemos que en la tesis de este teorema hay que demostrar la existencia de una recta. Cada vez que eso ocurra, es decir, demostrar la existencia de un elemento, hay que construir ese elemento. De manera que lo que vamos a tratar de hacer en esta demostración es construir la recta L2 que pasa por el punto P y es paralela a L1. Eso lo podemos hacer fácilmente con dos teoremas del tema anterior, el tema de desigualdades. En primer lugar, si tenemos un punto P que no pertenece a la recta L1, entonces por un teorema demostrado existe una única recta R que pasa por P y es perpendicular a L1. Veamos esa recta en el dibujo. También tenemos otro teorema que me dice lo siguiente: si tengo un punto en una recta, en particular el punto P en la recta R, entonces existe una única recta que llamaremos L2 que pasa por el punto P, es decir, contiene el punto P y es perpendicular a la recta R. De manera que si observamos las dos conclusiones asociadas a la perpendicularidad, es decir, R perpendicular a L1 y L2 perpendicular a R, quiere decir que tengo dos rectas L1 y L2 perpendicular a una misma recta R. Por lo tanto, por el teorema que acabamos de demostrar, L1 y L2 son paralelas. Fíjense que ya tenemos entonces una segunda manera de demostrar que un par de rectas son paralelas. Además, tenemos la definición inicial de rectas paralelas. Esto nos lleva a puntualizar uno de los teoremas más importantes en la geometría plana, que es el postulado de las paralelas, llamado también el quinto postulado de Euclides. Observe el enunciado de este postulado, que resulta bastante extenso, y vamos a tratar de seguirlo a través del dibujo. Es decir, si una recta que cae sobre otras dos, es decir, una recta secante a un par de rectas, hace que los ángulos interiores del mismo lado, los ángulos que estamos marcando en el dibujo, sean más pequeños que dos ángulos rectos, estas rectas prolongadas indefinidamente o infinitamente se encontrarán del lado en que los ángulos son menores que dos rectos. Fíjense, insisto, en la extensión de este enunciado y en lo complicado que pudo haber resultado en alguna época para algunos matemáticos. Justamente la extensión de este enunciado hizo dudar a más de un matemático y muchos afirmaron que no era un postulado, sino que se trataba de un teorema. Justamente esto dio origen a toda una discusión, una controversia en la comunidad de matemáticos, y de esta manera se generó las geometrías no euclidianas. Este es un tema de las geometrías no euclidianas que se estudia generalmente en los cursos de historia de las ideas matemáticas. Yo los invito a hacer una revisión de este tema, que resulta muy interesante. Ahora bien, el enunciado, siglos después, Pfeffer lo resumió en la manera en que nosotros normalmente, cotidianamente lo manejamos. Es decir, por un punto exterior a una recta existe uno y sola una recta paralela a dicha recta. Veamos esto entonces. Aplicaciones cotidianas, es decir, para construir, por ejemplo, columnas y formar este hermoso pasadizo que nos demuestra un paralelismo un poco romántico.
Pero también, bueno, paralelismo para construir escaleras. Es importante el paralelismo en la construcción de escaleras. Y un hecho que siempre lo vemos en las competencias de natación, las líneas que separan un carril de otro en las piscinas, pues son también líneas paralelas, así que podemos hablar de un paralelismo acuático.